Drácula, Bram Stoker. En Londres, unos momentos de ocio me habían permitido ir al Museo Británico y a la Biblioteca Nacional, donde consulté mapas y libros relativos a Transilvania. Me parecía interesante ponerme al corriente de ciertos datos respecto al país, puesto que debía mantener tratos con un caballero natural de allí. La región de que hablaba en sus cartas dicho caballero estaba situada al este del país en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en los Cárpatos. Se trata de una de las partes de Europa menos conocidas y más salvajes, pero ningún libro, ningún mapa pudo indicarme el lugar exacto donde se alzaba el castillo del conde Drácula, puesto que no existe ningún mapa detallado de la región. No obstante, mis investigaciones me hicieron saber que Bistritz, desde donde el conde Drácula me había escrito que debía coger una diligencia, era un pueblecito asaz conocido. En este diario iré anotando mis impresiones, lo cual me refrescará la memoria cuando le cuente a Mina sobre mis viajes. En Transilvania hay 4 razas. Al sur, los sajones, a los que se mezclaron los valascos, descendientes de los dacios. Al oeste, los magiares, y por fin al este y al norte, los escler. Era entre estos que yo debía vivir. Esta raza afirma descender de Atila y los hunos. Tal vez sea verdad, ya que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, hallaron a los hunos ya establecidos allí. Por lo visto, todas las supersticiones del mundo se han reunido en los Cárpatos sin dejar jamás quieta la imaginación popular. Si esto es cierto, mi estancia allí resultará sumamente interesante. He de consultar al conde respecto a las numerosas supersticiones. Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll. En la madriguera del conejo. Alicia comenzaba a hartarse de estar sentada sin qué hacer en la ribera del río. 1 o 2 veces se había asomado al libro que leía su hermana junto a ella, pero el libro no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro que no tiene dibujos ni diálogos?, pensaba. Así que estaba meditando lo mejor que podía, pues el calor de aquel día la hacía sentirse muy somnolienta y atontada. En sí, el placer de ensartar una guirnalda de margaritas valía la pena como para levantarse a cortar las flores, cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados pasó corriendo cerca de ella. Aquello no le pareció particularmente notable, tampoco le pareció tan fuera de lugar cuando oyó que el conejo decía para sí: ¡oh cielos, qué tarde voy a llegar! Cuando más tarde se acordó de ello, Alicia pensó que quizás debía haberle extrañado, pero en ese momento le pareció de lo más natural. Pero después de que el conejo sacó sin más un reloj de bolsillo de su chaleco, lo consultó y apresuró el paso, Alicia se puso de pie de un salto porque se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con chaleco, mucho menos uno con un reloj que pudiera extraer del bolsillo. El arco embrujado, el ciervo mágico y el pájaro parlanchín. Un rico mercader azteca tenía 3 hijos. Los reunió alrededor de su lecho de muerte y les dijo: queridos hijos, mi vida llega a su fin. Les dio algunos consejos. Les dejo 3 objetos muy preciosos que les serán más útiles que cualquier tesoro. Un arco, con el que toda flecha da en el blanco. Un ciervo, que puede llevar a su amo a donde desee. Un pájaro parlanchín, que puede decir a su amo todo aquello que sabe. Después de la muerte de su padre,
el mayor de los hijos afirmó: «Soy el primogénito y debo ser el primero en elegir. Me quedaré con el arco embrujado». El segundo dijo: «Entre el pájaro que habla y el ciervo mágico, elijo el ciervo». En consecuencia, el tercero, a quien le había tocado el pájaro parlanchín, pensó: «No me servirá de nada, pero igualmente lo cuidaré porque lo he recibido en herencia de mi padre». Después del reparto, los tres hermanos se separaron y se fueron por el mundo en busca de fortuna. El mayor se convirtió en un famoso cazador y tuvo mucha suerte. El segundo, gracias al ciervo, se convirtió en un mensajero muy conocido y tuvo incluso más suerte que el primero. Pero el más joven, ayudado por el pájaro parlanchín, llegó a ser primer ministro del rey. Sus hermanos, cuando lo supieron, se dejaron dominar por la envidia y tramaron matarlo y robarle el pájaro parlanchín. Sin embargo, el pájaro parlanchín estaba en una rama cerca de ellos y los oyó. Naturalmente, fue enseguida a advertir a su amo. El hermano menor se echó a llorar diciendo: «No les tengo miedo a mis hermanos, pero pienso cómo se resolvería mi pobre padre en su tumba viendo lo mal que se comportan. Esperemos a ver qué ocurre». Esa noche el pájaro parlanchín advirtió al joven de una guerra que planeaba el país vecino. Enseguida habló con él y le comunicó el peligro que corrían. «Pobres de nosotros», suspiró el rey. «Majestad», respondió el rey, «si promete elevar a mis hermanos a la nobleza, los salvaré yo». «Te lo prometo», dijo el rey, pero en su espíritu no albergaba muchas esperanzas. No creía que 3 hombres solos pudiesen enfrentar al poderoso ejército enemigo. El joven fue a despertar a sus hermanos y les contó lo que había sucedido y propuso lo que debían hacer. «Tu siervo», le dijo al segundo, «nos llevará rápidamente hasta el campo enemigo. Tendremos tiempo suficiente porque un gran ejército no puede avanzar con tanta rapidez como tu siervo. Cuando lleguemos, el pájaro parlanchín nos dirá dónde se esconde el enemigo, y entonces tú», añadió dirigiéndose al hermano mayor, «lanzarás tus flechas contra el líder». Así lo hicieron a la perfección los 3 hermanos. El ejército enemigo fue presa del terror y huyeron rápidamente. Los 3 hermanos regresaron triunfantes y la ciudad los recibió jubilosamente. Todos cantaban, bailaban y lanzaban vivas. El rey concedió a los 3 hermanos títulos de nobleza y los recompensó con tierras, casas, caballos y piedras preciosas. Desde aquel día, los hermanos vivieron en armonía. Habían comprendido que podrían actuar mejor uniendo sus fuerzas que divididos, y que además no hay bien más preciado que un buen hermano.